Eso te iba a decir, vamos a meternos en ese charco en los próximos minutos con ese tema del pleito que planteas entre Tenerife, Gran Canaria, Tenerife. Es verdad que la sensación es que ha disminuido de un tiempo para acá, de hace años para acá. Nosotros aquí mismo en la radio autonómica lo notamos en los mensajes de los oyentes, que cada vez son más amables y más en sentido de la unidad. El otro día, con el ascenso del Tenerife, pues llegaron un sinfín de mensajes de Gran Canaria felicitándonos. Hay mensajes de ánimo hacia la Unión Deportiva Las Palmas con ese partido de mañana. En fin, eso lo vamos notando y eso es un proceso que está ahí y esa cultura está ahí. Pero es verdad que hay episodios puntuales donde parece que eso se tambalea, ¿no? Y hemos visto recientemente, bueno, pues el tema de la moratoria turística, concretamente el presidente del Cabildo de Gran Canaria, bueno, sabemos que hay una carta que está siendo remitida estos días a diversos colectivos de la isla de Gran Canaria, donde pues emplea la palabra ataque a su isla, lo llega a comparar con la polémica universitaria de finales de los 80. No sé, en pleno año 2013, ¿qué le parece este tipo de planteamiento? Claro, es que por una parte, la misma gente progresista te está diciendo que no hay que agotar el terreno, que hay que ser muy respetuoso con la ecología, que Canarias está asaltada o invadida de cemento, que no nos interesa tantos números de turistas, sino lo que interesa que los turistas que lleguen nos generen beneficios, porque no es, ya hemos visto, se está aumentando el número, pero eso genera beneficios, ese es el problema, aparte de otras historias. Entonces, cuando se trata de buscar un sistema más equilibrado y que diga, muy bien, hoteles de 5 estrellas de calidad, vale, hoteles para poder renovar las plantas alojativas, etcétera, que hace falta muchísimo, porque hay muchísimos hoteles y que lo que hace falta es ponerlos al día y eso supone mano de obra y eso supone actualización, más que generar nuevos hoteles que crean competitividad entre los otros. Bueno, eso es una medida bastante sensata, pero esa medida se toma como un planteamiento de a ver si tenemos menos o tenemos más hoteles de 4 estrellas que esta isla o que la otra. Entonces a mí eso es lo que me pone, no se va a la esencia de la cuestión, si eso es bueno o no es bueno, sino a comparar, a ver si el traje del hermano gemelo tiene encajes y el otro tiene puntillo, yo qué sé, puntillo. A lo largo de esta temporada hemos hablado en este tiempo de entrevista con gente del mundo de la cultura y mucha gente, la mayoría, coinciden que el pleito lo avivan algunos políticos, algunos empresarios, cuando les conviene. Y hace unos minutos también nos llamaba un oyente y nos decía que el problema no son los políticos con ese mensaje, sino los canarios que se dejan manipular. Sí, sí, bueno, siempre ha existido esa posibilidad y el que es decir, si algún día se estudia, desde aquí, desde Canarias Radio, se publicó ese librito tan bonito de la historia de las historias de Canarias. De Canarias, muy interesante. Algún día, eso costará mucho, cuando se descubra todo el río subterráneo que hay no solo entre los canarios, sino fuera de Canarias, para generar estas tensiones y estos conflictos, es cuando descubriremos por qué ocurren muchas más cosas. Porque esto es mucho más grave, no es tan fácil, no seamos tan ingenuos de pensar que eso surge porque sí, ¿no? Claro. Estamos hablando en Canarias Radio La Autonómica con Pedro Hernández Guanir, catedrático de Psicología, doctor en Pedagogía, autor del libro Natura y Cultura de las Islas Canarias, autor también de un sinfín de publicaciones, algunas de ellas que han traspasado la frontera de nuestro país. Hablábamos del pleito, Pedro, un pleito que se ha vivido históricamente en el carnaval, en el deporte, sobre todo en el fútbol, cuando hay un derbi. Hemos vivido recientemente, lo decíamos antes, el ascenso del Tenerife. Ojalá podamos ver otro ascenso próximamente de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo influyen esas alegrías deportivas, colectivas, en nuestro estado de ánimo? Pero de la misma manera que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿vivimos esas alegrías con mayor intensidad, quizá? Hombre, ¿O siempre está ahí el sí pero que decías antes? No, sí se vive con intensidad porque realmente son medidas, son reacciones que te identificas con un colectivo, el ser humano necesita identificarse con algo, ¿no? Y entonces cuando te identificas con un equipo, estás identificándote, es más fácil identificarte con un equipo que con una comunidad. Te puedes incluso identificar con una isla, pero no te identificas con toda la comunidad canaria, por ejemplo, eso es mucho más difícil. Y eso exige pues una cierta capacidad de mira mucho más amplia y sentir ese orgullo, ¿no? Esa dignidad
que ojalá ese sentimiento que todos necesitamos, porque todo el mundo necesita una identificación, una referencia, buscamos símbolos, ojalá fuera dirigida a cosas que fueran también, yo me gusta lo del fútbol, yo veo el partido de Las Palmas y me encanta y veo y me preocupa que no llegue a ver si pasa o no pasa y asciende, o como me gusta ver también al Tenerife, y lo vivo de igual manera. A lo mejor puedes tener más acento por uno que por otro, que es lógico, ¿no? Pero realmente lo vives como una realidad canaria y eso es lo que interesa, ¿no? Porque realmente al final quien nos beneficiamos, nos perjudicamos son los canarios. Si ahora mismo se crea a nivel del Estado o del gobierno español una serie de medidas que no serían capaces de adoptarlas con otras comunidades como podría ser el País Vasco o Cataluña y sin embargo descaradamente se desarrollan o se adoptan con Canarias, esto haría que realmente los canarios, si hubiera un cuerpo detrás, si hubiera un soporte detrás consciente de todo esto, esto no lo haría nadie. Por eso cuando hablamos de identidad, yo no hablo de la identidad como simples banderas que se agitan. Yo cuando hablo de la identidad es el sentimiento de autoestima para defender a tu propio pueblo, a la gente, a los tuyos, no simplemente a las banderas, no simplemente a los símbolos, no solamente a los nombres, sino si no es dirigido hacia el pueblo y en beneficio del pueblo, me parece que no tiene sentido. Por lo tanto, si hablo de identidad es defensa del pueblo llano sobre todo, que siempre ha quedado marginado, que cuando se ha hablado siempre ha habido la élite importante histórica en Canarias, desde el surrealismo, la ilustración, las élites progresistas, las élites de izquierdas, todas las élites, pero el pueblo llano ha quedado siempre marginado y lo tenemos claro, y una de las cosas que más me indigna justamente es ver que sigue creciendo puesto de trabajo en Canarias, un 11% en los hoteles, y los canarios no llegan ni al 30%. Entonces, esto supone una autodiscriminación terrorífica que no se puede permitir. ¿Tú defiendes que los puestos que se generen de trabajo sean para los canarios? No, yo defiendo de que no haya endofobia, que no haya introfobia, que no haya filofobia, es decir, fobia a lo que tú amas, a lo que tú quieres, a lo interno, porque es lo que se está dando en Canarias, y cuando digo eso no hablo de los canarios, hablo de los residentes canarios. No es lógico que se siga aumentando el paro en Canarias cuando al mismo tiempo sigue creciendo los puestos de trabajo. Es una contradicción, eso es inadmisible, algo está fallando, o fallan los políticos, o fallan los hoteles, o falla la sociedad, o fallan los educadores. Por eso yo no hablaría solo de fallo escolar, yo hablaría de fallo laboral. Hay un fallo laboral gravísimo en Canarias, y de ese fallo, ¿quién es el responsable? Pues yo creo. Sí, alguien me ha dicho, bueno, es que el presidente del gobierno, me lo decía en Fania el otro día, es que yo no me creo ni a ningún nacionalismo, independentismo, ni nada de nada, sabiendo que los canarios no tenemos posibilidades de estar en los puestos de trabajo. Pero yo digo, sí, pero eso ha dicho el presidente alguna vez. ¿Cómo? No ha dicho, yo no me lo creo, yo no lo he visto eso ni en televisión española, ni lo he visto de televisión canaria, ni lo he visto en el presidente. Entonces, a lo mejor el presidente lo ha dicho, y es verdad, porque hay una propuesta Paulino ha dicho la propuesta del tema de los residentes y todo eso, y se ha quedado solo. Pero, ¿qué demuestra eso? Que no basta que tú digas eso. Si no hay una base, unas redes sociales que den soporte a todo eso, no sirve para nada. Por lo tanto, la conclusión a la que quiero llegar, muy rápida, es: de nada valen unas políticas maravillosas, magníficas, que tú quieras desarrollar en bien de Canarias, si debajo no hay un pueblo que lo soporta. Y no es cuestión solo de un presidente o de unos gobiernos es que yo creo, por ejemplo, la crítica que yo haría al presidente de este gobierno o al partido que gobierna o a los partidos que gobiernan es precisamente esa, que en este momento no están creando redes sociales, no están creando soporte, no están creando conciencia, no están creando identificación, porque eso es fundamental, no solo para ahora, este momento, sino para después. ¿Y eso cómo se crea? Porque Paulino puede decir, bueno, es que se va a levantar ante las petroleras o frente a no sé qué, o frente a la gente que llega, o frente a lo que te dice el otro día en una reunión de hoteleros, directores de hoteles, dice, bueno, nosotros como mucho podemos admitir 10 canarios en el hotel. ¿Cómo que 10 canarios? Pero entonces te dice, pero es que eso no te lo haría si detrás hubiera una respuesta social. Pero ¿eso cómo se crea, te pregunto?
Hombre, claro, es que eso es una ingeniería social clarísima y eso significa concienciación y hay sentido de identidad. La identidad no es un lujo, la identidad es una funcionalidad. Y yo algunas veces he puesto de ejemplo porque la gente cuando habla de identidad, cuando habla de nacionalismo está entendiendo simplemente palabras bonitas, o hablar de los guanches o hablar de banderas. Es verdad que todo eso son cosas importantes, pero a lo mejor en el caso de, voy a poner un ejemplo que aunque parece que lo esté defendiendo, el caso de Ricardo Melchior. Lo que Presidente del Cabildo de Tenerife. presidente del Cabildo de Tenerife, que lo podía hacer cualquier otro, pero lo que ha hecho, lo mismo podía decir del presidente del Cabildo de Fuerteventura y muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, el tema del vino, el tema de los quesos, el tema de las papas, el tema de la miel, el tema de muchas otras cosas, de la leche, etcétera, etcétera, o de la ganadería. Eso ha sido un esfuerzo enorme por renovarlo, rehacer lo que estaba dormido. Y eso es también identidad. La identidad no solo son palabras, es economía, ¿eh? Y eso significa tener que ver con la economía, con la universidad, con el desarrollo de la cultura, con muchas otras cosas. Si no hay, por ejemplo, yo ahora mismo, Juan Carlos, que nosotros hemos trabajado en Natura y Cultura, que hemos escrito el libro Conocer Canarias para hacerlo más divulgativo, que hemos dado todo nuestro dinero, nuestro esfuerzo, otras personas y yo, para poner pública y gratuitamente la enciclopedia virtual Heavy, gran enciclopedia virtual de las Islas Canarias, nos quedamos solos, nos quedamos adeudados, nos quedamos mal y nos quedamos totalmente sin apoyo y sin embargo es fundamental eso para nutrir el pensamiento y el sentimiento de la gente canaria o residentes canarios, porque yo cuando hablo de Canarias estoy hablando, Canarias es una realidad mixta y esa realidad mixta, ese mestizaje es el que se tiene que sentir como propio. Yo no hablo del que nació solo aquí o el que procede de tal, sino de ese colectivo mixto. Pues se puede decir más alto, pero no más claro, y lo has explicado con absoluta claridad y desde la independencia que siempre te ha caracterizado, Pedro. Estamos terminando, te quiero preguntar por alguna cuestión así muy, muy puntual. Por ejemplo, las simpatías que sienten unas islas hacia otras. Siempre se ha dicho que Lanzarote y Tenerife tienen una corriente de simpatía, que Gran Canaria, El Hierro, La Palma también. Bueno, ¿eso qué explicación puede haber La detrás de eso? explicación es muy clara, es la simpatía o antipatía a la hegemonía. Yo pongo ejemplos guanches no por motivos, sino porque se entiende más claro. La simpatía que se tenía entre sí, los mensajes de Wimar, el de Abona, etcétera, etcétera, veían con peligro el caso de Bencomo o de Bencomo, que era el del Taoro porque era el líder, era el importante, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando tú estás con las islas más cercanas se unen entre sí a la contraria, ¿eh? Y eres capaz de relacionarte con el otro que no con aquel que tú consideras que es hegemónico, que es el que está ejerciendo el poder sobre ti, que no lo estás viendo como aliado propiamente dicho. Entonces ahí vienen los mismos complejos de los que estamos hablando antes.